Muy buenas. Vamos a ir esperando que se vaya conectando la gente. Vale, ya está ahí David. Le da el paso. Muy Hola, buenas. ¿Qué ¿qué tal? ¿Cómo tal? estás? Bien, muy bien. Muy bien. Aquí en Andorra. ¿En Andorra sigues? Muy bien. Sí, estamos aquí. Perfecto. ¿Me escuchas bien, no? Sí, perfectamente. ¿Se me oye bien también a mí? Sí, yo por lo menos Muy sí. bien, Para que la gente perfecto. viendo que nos diga, ¿vale? Para mientras la gente se va conectando, ¿vale? Voy a recordar el tema de la charla, que va a ser fisioterapia deportiva, en este caso enfocada al baloncesto, pero bueno, puede tener transferencia a la gran mayoría de deportes, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, sí, la charla va a ser una entrevista que al final dejaremos un turno de preguntas. La gente puede ir escribiendo las preguntas, pero salvo que sea algo que podamos contestar en ese momento, lo dejaremos para el final para tener tiempo, ¿vale? Pues muy nada, bien. primero que estés aquí y para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco quién eres, tu formación y tu experiencia. Bueno, primero agradecerte a ti y a vosotros, a la plataforma, para darnos visibilidad a nuestro trabajo y agradecerte pues esta entrevista, este pequeño directo en estos tiempos que tampoco pues no va nada mal, la verdad. Yo os cuento, yo soy de Manresa, yo me llamo David de Toro. Yo acabé de estudiar la carrera en el 2009 en Manresa. Por ese entonces yo estaba entrenando a niños, a equipos de formación en las categorías inferiores de básquet Manresa. Y justo el año anterior de acabar, un entrenador de un equipo que siempre nos enfrentábamos en categorías mini, él era segundo de un equipo de Liga EVA y me ofreció estar el año siguiente, si yo acababa la carrera, en el equipo de Liga EVA de allí, de muy cerca de Manresa, un equipo de un pueblo que se llama Navas. Y pues nada, acabé carrera, fiché, ese fue mi primer trabajo, empezamos pretemporada y luego pues eh, empezamos liga y no fuimos muy bien, lo destruyeron y ficharon a un entrenador que después nos encontramos más tarde, que es Joan Peñarroya, y ese fue pues mi inicio en el mundo de la fisioterapia deportiva. Para aquellos entonces yo casi no había hecho nada más que salir del huevo, como el que dice, salir de la carrera, y me iba haciendo formaciones como podíamos en tiempos de competición fin de semana, pues lo que te permite, ¿no? Y justo acabar, pues hice una formación de técnicas miotensivas y manipulativas de columna y pelvis, y el segundo año de Liga EVA que estaba allí pude cursar y teniendo la oportunidad de cursar el máster de fisiodeportiva que lo hice en Gimbernat, en Sant Cugat, cerca de Barcelona. Y luego, pues al final de ese año dejé el equipo en el que yo estaba jugando, en el equipo en que yo estaba también trabajando de fisio, en el CB Navas, que ya estábamos con otro entrenador porque Joan ya había fichado por Andorra. Dejé también un par de clínicas con las que estaba colaborando y tuve la oportunidad, pues gracias al director deportivo del club, a Francesc Solana y a Joan, tuve la oportunidad de subir y ver si lo que yo había acabado de estudiar, que era pues la fisioterapia deportiva, si es lo que realmente me gustaba o no. Tuve la opción de hacerlo, estuvimos un año en Le Plata, ascendimos a Leporo, 2 años, y ahora pues es el texto de ACB. Y bueno, pues me he ido formando en veranos. El verano que ascendimos de Leporo a ACB, perdón, pude hacer la formación de síndrome miofascial conservador e invasivo. En verano siempre he intentado hacer alguna formación, ni que sean pues cursos de 2 fines de semana como el de EPTE, o intentar hacer formaciones online como el de ecografía, actualizarme siempre en la evolución de la lesión muscular con los que considero que son los mejores, con Pedret, con Valius, con el doctor Pruna también hicimos una formación. Y bueno, pues en constante formación. Siempre intento seguir haciendo cosas y seguir pues expandiendo al máximo nuestros conocimientos. Perfecto, sí, lo que comentas es clave, ¿no? En esta profesión, ya sea de fisio
o preparador físico, formación constante, ¿no? Lo que a veces es un poco difícil cuando estás en equipos, ¿no? Que estás todos los fines de semana ocupados y sobre todo cuanto más arriba estás, pues es más difícil que te dejen faltar, ¿no? Para una formación, Sí, entonces hay que buscar un poco las castañas para formarse de la mejor manera posible, ¿no? sí, exacto. Nosotros somos un club relativamente joven y pequeño, con grandes aspiraciones a crecimiento, y nuestra estructura no es que sea muy grande. Nosotros somos 2 fisioterapeutas, que uno se encarga del segundo equipo y me echa una mano a mí, y yo estoy exclusivamente con primer equipo, pero si hay que tratar a jugadores de segundo equipo, pues también los tratamos sin ningún problema. Entonces, un poquito vamos los dos a caballos de los dos equipos, aunque cada uno tiene más especificidad, cada uno en su equipo. Yo hago un horario más largo, estoy full time con el equipo, y el segundo equipo entrena solamente por las tardes, aparte de los vinculados que hagan tecnificaciones por las mañanas y trabajos de gimnasio por las mañanas. Entonces, es difícil formarte como nos gustaría a los fisioterapeutas o a los preparadores físicos con una regularidad, y tienes que ir buscando pues estas formaciones de verano o de post-temporada, o intentar pues buscar un tiempo en el que puedas escaquearte. Pues una ventana FIBA puede hacer también una formación de neurodinámica, pues intentar buscar ese hueco que te encaje la formación para que sea productiva para tu trabajo, que sea interesante, que te aporte, y que aparte la puedas encajar en el horario, que no es nada fácil. Por eso luego las formaciones online, y ahora pues con este confinamiento la verdad es que está viniendo de lujo, porque van saliendo un mogollón de formaciones online, mogollón de cursos, mogollón de updates que puedes ir leyendo y que puedes ir estudiando, que durante un periodo normal de libertad, como diríamos, ¿no? De poder salir de casa cuando quieras, pues no lo tienes. Y la verdad es que esto, pues ahora vamos almacenando bastantes documentos, bastantes estudios, bastantes cursos que van saliendo, para que cuando volvamos a salir y nos toquen horas de bus o nos toquen horas de avión, pues aprovechar el tiempo al máximo. Eso es, ahora que hay tiempo, todo lo que no se hacía antes se puede hacer ahora. Sí. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día. Bueno, ahora mismo no, ¿no? Cuando estabas en el equipo, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te comunicas con el preparador físico, con el cuerpo técnico? ¿Y cómo ha cambiado ese día a día desde estar en Liga EVA, ¿no? A estar ahora en ACB? El cambio es brutal. El cambio es de una especificidad, yo diría, o una profesionalización extrema. Es decir, viene. Bueno, parece que se ha cortado. Nada, seguimos ahora. Mándame, David, otra vez la solicitud, que se te habrás quedado sin internet ahora. Ahora, nada, se ha cortado. Se ha quedado. Hola, vale. Nos hemos quedado en el cambio que habías visto de la profesionalización. Vale, pues bueno, pues es muy grande. Al final empiezas con un equipo de Liga EVA en el que entrenas 3 días a la semana, que el preparador físico que teníamos venía 2 días a la semana, entonces a veces te tocaba hacer algunos protocolos de prevención, a pasar a Le Plata, donde entrenábamos mañana y tarde, que todo es mucho más profesional, a Le Poro, que todavía la exigencia del jugador y el calendario y pues, la presión que recibes de fuera cada vez es mayor, y en ACB, ya con una doble competición, que no tienes nada de días de descanso prácticamente, porque al final es entreno, preparo, juego, descanso, recupero, entreno, preparo, juego, descanso, recupero, más viajes en medio. Entonces, es difícil poder gestionarlo todo desde la misma perspectiva que tenías antes. Entonces tienes que ir evolucionando, y la comunicación tiene que ser muchísimo más fluida de lo que era entonces. Entonces, cada vez hay mucha más comunicación entre todos, entre el preparador físico, entre cuerpo técnico, con todos los entrenadores, con el delegado, para intentar pues coordinar todo lo que tengamos que hacer, que se tenga que gestionar, con el redactador, con el preparador físico del segundo equipo, que es la misma figura, o con el fisio del segundo equipo. Entonces, pues nosotros en un día normal llegamos pues una hora y media antes de que el entreno empiece al pabellón.
Si hay que hacer algún tratamiento pre-entreno, pues se hace en ese momento, preparar jugadores, vendajes, rutinas de calentamiento, rutinas de ejercicios de prevención que tengan cada uno marcados, que los hacemos en la misma sala de vendaje, en la enfermería. Si hay algún tocado, pues hablar las cargas que van a hacer esos jugadores, pues con los entrenadores, intentar adaptar el entrenamiento lo más específico posible para que no altere tampoco el ritmo del equipo, pero que el jugador pues pueda ir reintroduciéndose si sale de una lesión ahora. Y si hay algún tratamiento extra que tengas que hacer durante o que tengas a un jugador lesionado, pues intentar tratarlo durante la sesión, que de esa forma pues también está un poquito más integrado a la dinámica de equipo, ¿no? Y en cuanto acaba el entrenamiento, pues bueno, durante el entrenamiento estar controlando que no pase nada, que si hay cualquier golpe o si hay cualquier lesión, pues que puedas estar in situ y aparte pues de la información que te da visual, poder ver el mecanismo lesional, pues estar allí pues en una primera atención, ¿no? Y luego pues cuando acaba el entrenamiento, pues todo lo que son tratamientos post sesión de tanto pues descargas, de estiramientos, de terapia manual, de los tratamientos de las molestias que puedan tener los jugadores que hayan ido sintiendo o los tratamientos que vayas haciendo progresivamente y que tengan una línea de evolución que vas tratando siempre por sesión. Es un poquito, este es nuestro día a día, nuestra comunicación y bueno, en viajes es mucho más fluida porque convives constantemente. Cuando estás en casa, pues la comunicación tiene que seguir siendo igual de fluida y más con las armas y herramientas que tienes de comunicación a día de hoy. Perfecto. Y en línea con esto, ¿qué valoraciones realizáis a principio de temporada y durante la temporada, ¿no? Sobre todo tú como fisio, pero también en comunicación con el preparador físico. ¿Qué cosas habéis hecho, habéis ido haciendo? Pues mira, nosotros en cuanto llega el jugador, lo primero que hacemos es una prueba de esfuerzo de salud, una prueba de esfuerzo que no es de gases, que no es de rendimiento, pero que nos da una información de cómo llega ese jugador a nivel pues de estado basal, a nivel de salud puramente. Con la anamnesis, con electrocardiograma. Si ahí hay alguna alteración, pues luego sí que ya nos especializamos con cardiología y eso son cosas que hay margen de mejora y que tenemos que ir añadiendo de rutina para poder hacer pues ecografía cardíaca a todos los jugadores, que cada vez se hace más, pero todavía no está instaurado. Les hacemos analíticas de sangre y orina. Todo esto es más a nivel médico. Luego con el trauma los vemos, los conocemos a los jugadores, les hacemos pruebas funcionales de movimiento, de elasticidad, de rangos de movimiento articulares, sobre todo de caderas, de rodilla, de tobillo. Valoramos movimientos funcionales con los de FMS o parecidos, test neurofuncionales para toda la inervación de extremidad inferior, hacemos test funcionales, pues el side hop, el drop jump, hacemos el test de Y. Todos estos test los grabamos siempre en vídeo para después poderlos analizar, poder ver dónde hay alguna descompensación y poder actuar en ello para prevenir alguna futura posible lesión, ¿no? Les hacemos ecografía de ambos tendones rotulianos y aquíleos y del core en contracción y en reposo. Y también pues ahí podemos tener un valor más, un dato más objetivo para poder después hacer un trabajo más específico de fortalecimiento o de prevención a nivel de core, ¿no? Les hacemos análisis de composición corporal con una InBody y les hacemos antropometría con perímetros de brazos, de caderas, de pecho, gemelo, cuádriceps, bueno, pierna, nada. Un poquito estas son las valoraciones que hacemos al principio. Si ha habido alguna lesión antigua, pues también hacemos pruebas complementarias como resonancia o radiografía, y a nivel ecográfico, si ha habido alguna lesión de partes blandas, pues también las valoramos cuando llegan estos jugadores, ¿no? Lo que te decía, hay un poquito de margen de mejora en todo esto. Cada vez tendemos más a cuantificar todos estos análisis. Pues ahora pues con todos los encoders que podemos usar, tanto el de la K-Box con el de la Eccentric como el del ProInertia que usamos nosotros, pues cada vez te da más
herramientas para poder valorar, tener datos que después seguro que vas a usar en un posible momento lesivo para la recuperación y para después la readaptación de este jugador, que tengas todos estos datos para que durante la temporada los puedas ir comparando. Durante el año hacemos menos valoraciones funcionales, solamente cuando aparece alguna lesión, que sí que vas mirando pues por qué ha pasado, e intentas prevenir con aquellas molestias, buscando estos test funcionales que les hacías al principio y ver dónde puede haber un desequilibrio para prevenir esa lesión antes de que ocurra, ¿no? Sí que los testamos y les hacemos los análisis de composición corporal más regularmente y controlar sobre todo estas cargas con el entrenamiento, con el propio preparador físico, de las cargas que van obteniendo pues de minutajes de juego o de entrenos acumulados o de importancia por lesiones de otros compañeros de posición, en los que solamente con ese control de cargas también ya ayudas a prevenir y haces las valoraciones. Perfecto. Y en tu día a día como fisio, ¿cuáles son las técnicas, digamos, que más utilizas, ¿no? Porque técnicas y cursos hay miles, ¿no? Ya puede ser pues EPTE, neuromodulación, tensiomografía, todas las que quieras, ¿no? ¿Cuáles son las que tú utilizas? ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Imagino que dependerá del caso, ¿no? Norma general. Sí, depende mucho de cada jugador o de lo que te encuentres o de cada patología que puedas ir a tratar, ¿no? Pero nosotros tratamos mucho con manos, somos mucho de terapia manual. Sí que utilizamos cinchas para ayudarnos de la terapia manual, para poder decoadaptar, tener brazos de palanca más grandes. Usamos TECAR bastante como un complemento a lo que estamos haciendo con las manos, a lo que haces con un trabajo de terapia activa, para que esa máquina de transducción pues tenga un efecto mucho mayor a todos los tejidos que estás estimulando, ¿no? Usamos mucho punción seca, usamos neuromodulación diacutánea solamente con el pointer, buscando la raíz nerviosa del nervio periférico que sea más superficial que puedas encontrar, y si no, pues ecoguiado. Estamos ahora introduciéndonos más en la neuromodulación percutánea, aunque no estamos formados todavía en ello. Algún pinito hemos hecho en verano, pues lo que te decía, en un par de cursos, tanto en la formación que hicimos de Fisios ACB, que nos introdujeron en el concepto, como una que pude hacer con Rubén Pons en verano en Almería, que también nos introdujo en varios abordajes de neuromodulación, aplicándolos, las poniendo en consulta o en clínica diaria, y los vas ejerciendo. Mucha descarga, trabajo de terapia manual pues con masaje, con movilizaciones estructurales, trabajos con vendaje, tanto de dynamic tape como pues el vendaje funcional normal y corriente que podemos hacer como preventivo en cada sesión. Creo que ganchos también, hacemos fibrolisis, trabajamos también con flossing para lesiones agudas o para ganar rangos de movimiento que estén un poquito más acortados. Poco más, creo que no me dejo nada, pero sobre todo es mucha mano y mucha movilidad. Perfecto. O sea, al final herramientas hay muchas, ¿no? Y cursos también. Sí. Hay que saber cuándo tienes que aplicar cada herramienta y no hacer un curso y ya todo es ese curso, ¿no? Que es lo que nos pasa. Exacto, que sea, pues eso, que tengas una caja de herramientas lo más amplia posible y que sepas cuándo hay que usar cada herramienta y que sumen. Al final, si tienes varias herramientas, pues que te sumen entre ellas, que no sean solo quedarte con una sola herramienta y no te va a facilitar todas las lesiones o todos los procesos biológicos del cuerpo. Perfecto. Nos has comentado que trabajas mucho con el preparador físico para diseñar test, ¿no? Para intentar reducir el riesgo de lesión, ¿no? Sabemos todos que la lesión va a ocurrir. Claro, puede ser muchos factores que se den para que no haya una lesión, pero es muy raro, ¿no? ¿Cómo haces tú cuando te encuentras con un lesionado? ¿Cómo gestionas los plazos de recuperación, ¿no? Porque la pregunta que siempre te van a hacer, tanto el jugador como el entrenador, es ¿cuándo va a estar, ¿no? Y muchas veces esa pregunta no podemos responderla. Sí. Tú estas lesiones que ocurren. Pues
nosotros, en cuanto tenemos una lesión y hemos hecho pues los test que tengamos que hacer para, bueno, un buen diagnóstico primero de todo es lo vital, que tengas un diagnóstico médico es clave porque a partir de ahí vas a poder tener mucho más claro las fases de la recuperación, qué es lo que quieres recuperar y dónde quieres llegar para que este jugador vuelva a jugar en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, una vez tienes este diagnóstico, intentas hacer una planificación de fases, pues de fase aguda, de fase subaguda, de aproximación y de readaptación, junto con el preparador físico, el readaptador y el médico, que diariamente vamos haciendo un update, vamos haciendo una actualización en función de cómo han ido las sesiones de trabajo, de cómo está evolucionando el jugador al tratamiento y de cómo asimila pues todas las cargas que le vamos dando a este jugador, ¿no? Entonces siempre intentamos pues desde este diagnóstico, que intentamos que sea en el mismo día o como muy tarde al día siguiente de la lesión, por si hay algún tema de pruebas complementarias que no podamos tener en el mismo día, o sea, hace una resonancia magnética básicamente, lo demás sí que una radiografía, lo demás lo podemos tener en el mismo día, la mayoría de pruebas. Una vez tienes un buen diagnóstico, la planificación es vital. Y a partir de ahí, pues cada uno hacer su trabajo lo mejor posible, intentar integrarlo en la dinámica de equipo para que no se sienta tan desplazado ese jugador que al final está fuera de lo que más le gusta hacer, que es jugar a baloncesto, y eso pues puede alterarle muchísimo en su día a día. Perfecto. Y durante ese proceso de recuperación, readaptación, ¿cómo cuantificáis las cargas? ¿Las cuantificas tú? ¿Las cuantifica el preparador físico? ¿Cómo utilizáis escalas, encoder? ¿Utilizáis algún GPS? ¿Cómo trabajáis? No, trabajamos mucho las primeras fases donde me encargo más personalmente yo en camilla o en enfermería. Son cargas más controladas de rehabilitación, casi te diría, en las que con el readaptador sí que trabajamos mucho de la mano, con el preparador físico que se encarga más de la fase final. Trabajamos mucho de la mano durante toda la lesión y controlamos las cargas también en función de las sensaciones del jugador. No tenemos sensores GPS con los que poder valorar aceleraciones o desaceleraciones y saltos verticales. Trabajamos más las cargas, pues eso, lo que te decía, ¿no? Con sensación durante la sesión, después de la sesión y al día siguiente para poder evolucionar en el tratamiento, pues por ejemplo en una ruptura miofascial o una ruptura muscular, pues lo que puedas trabajar de trabajo activo en función de qué sensaciones ha tenido el jugador, cómo va tolerando el tratamiento in situ en camilla, vas evolucionando dentro de esa planificación que tú te has pautado, que tú te has marcado a lo general, ¿no? Buscando esta longitud de día a día, pues de las 3 semanas, el mes, el medio que hayas pautado hasta el día en que vuelva a entrenar con el equipo. Esas cargas, pues como te digo, ¿no? Las controlamos más entre el readaptador y yo, pero son poco cuantificables todavía. Estamos introduciéndonos más en los encoders de K-Box y en los encoders de la ProInertial, que es la que usamos nosotros, y entonces cuanto más valores tengas acumulados de experiencia con ese jugador, también tendrás muchos más valores para asemejarte a esa recuperación y a esos valores óptimos, ¿no? de performance de ese jugador. Perfecto. Luego sabemos, o por lo menos es lo que creo yo, ¿no? Que los jugadores, sobre todo cuanto más profesionales son, más tiempo han dedicado a ese deporte, ¿no? Por lo tanto, tienen una especialización en ese deporte que muchas veces les genera que son muy buenos en su deporte, pero no lo son tanto moviéndose, ¿no? En sus habilidades motoras básicas, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las compensaciones, limitaciones que te has encontrado en tu experiencia con jugadores, ya sea del Esplata, del Boro, ACB, que son nivel profesional, ¿no? Te diría que estoy muy de acuerdo con lo que dices, que muchos jugadores pues llegan pues por selección natural, ¿no? Como bien comentas, es casi una genética privilegiada la que tienen muchos jugadores
de primer nivel y hacen pues lo que hacen. Son saltadores o son corredores o tienen una explosividad o tienen un juego de pies muy bueno, una visión y luego otros fundamentos físicos pues que les falten, ¿no? O algún rango de movimiento que tengan más acortado. Sí que te sueles encontrar en que suelen ser a nivel de elasticidad bastante menos elásticos o extensibles que población general. O sea, seguramente también por esta explosividad que la gran mayoría de jugadores tienen, con unos rangos de movimiento bastante limitados si no los trabajan, porque su rango de trabajo es en esos determinados rangos en los que su especificidad, como bien dices, les permite trabajar y les permite ser pues los mejores en ello. Y lo que sí que intentamos trabajar es pues con esa terapia manual pues devolver o intentar instaurar esos patrones de movimiento lo más amplios posible para que el jugador pues tenga más capacidad de movimiento y más libertad de movimiento en hacer lo que ellos muy bien saben hacer. No sé si te he respondido bien. Sí, sí, totalmente. Al final los jugadores te vas a encontrar sobre todo limitaciones de movilidad, ¿no? Normalmente tobillo, cadera suele ser lo que más Tal cual. acusa y bases de movimiento que vas a tener que trabajar tanto en la camilla con terapia manual como con una parte activa para integrar esos nuevos movimientos, esos nuevos patrones, ¿no? Tal cual. Entonces, pues seguimos un poco. Te quería preguntar también, esto pasa en clínica, ¿no? Y pasa también en el ámbito del deporte profesional, ¿no? Los jugadores o los pacientes muchas veces creen que es un tratamiento que ellos piensan que les va a solucionar la lesión, ¿no? Y a veces no ese es el tratamiento que tú como fisio consideras que es el adecuado, ¿no? Como, sobre todo con jugadores que tienen mucho ego, que tienen muchos años de experiencia y creen que el masaje o que la punción seca les va a solucionar y tú crees que no, ¿cómo convences a ese jugador? ¿Cómo tratas este tipo de situaciones que a veces son un poco complicadas? No es fácil. Sobre todo en pretemporada, cuando aún no nos conocemos, aún no nos cruzado palabra, como aquel que dice, solamente pues te has conocido de los días que has estado valorándole durante 45 minutos, una hora en test de movimientos, que parece que lo único que estás haciendo es putearle y hacerle hacer cosas que dice, pero ¿para qué quieres que haga todo esto? A cuando realmente pues tienen una primera necesidad de que los trates y ellos tienen estas referencias o tratamientos así como muy interiorizados o que saben que les va muy bien, pues a veces no es fácil intentar razonarles clínicamente lo que tú crees que les puede venir bien, lo que tú crees que les está sucediendo y por qué les está sucediendo, e intentar pues buscar este punto de equilibrio entre lo que ellos han percibido, que muchas veces, también tengo que decir que el jugador, sobre todo cuando más veterano es, más te conoce su cuerpo y más sabe lo que quiere o lo que necesita, sobre todo en ese momento. Entonces, hay jugadores que te piden incluso y están en primer nivel y en nivel Euroliga ahora mismo y te piden descarga, o sea, masaje de descarga post sesión de tiro antes del partido. O sea, que a 4 horas del partido lo que su cuerpo les pide es que descargues toda su musculatura, que intentes relajarle su cuerpo, cuando yo al menos personalmente concibo que es contraproducente porque estás relajando un cuerpo que en pocas horas va a calentar, va a activarse para después ser un cuerpo súper explosivo. Pero al final intentas buscar este punto de equilibrio entre conocer el jugador, conocer sus necesidades, conocer su percepción, porque también esa percepción de lo que el jugador quiere hará que después él rinda mucho mejor. Y cuando hablamos de rendimiento, entra la cabeza del jugador como algo muy, muy, muy importante de cara a todo el equipo, ¿no? Entonces, lo que tú no puedes hacer es imponer tu lógica, imponer tus reglas cuando el jugador no lo ve así. Entonces, ahí la comunicación tiene que ser muy, muy fluida con él, argumentarle por qué quieres o por qué crees que tienes que hacer lo que tengas que hacer
por qué crees que no deberías hacer lo que él te está pidiendo, o hacer ambas cosas y haces tu sesión, haces tu tratamiento y añades parte de su trabajo. Entonces intentas entrelazar un poquito sus experiencias, su conocimiento de su cuerpo con tus conocimientos, sin que sea contraproducente, por supuesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final las creencias que tenga ese jugador o ese paciente van a determinar mucho la efectividad del tratamiento. Entonces, como dices tú, hay que buscar un equilibrio entre lo que tú crees, pues en base a tu razonamiento clínico, y lo que el jugador piensa. O que al final, si lo que él cree que necesita no se lo haces, tu tratamiento, digamos que no va a perder efectividad porque él no cree en ese tratamiento, ¿no? Totalmente, Yo totalmente, creo que totalmente. Entonces exacto, hay que buscar este equilibrio. eso es. Bueno, pues siguiente pregunta, te quería preguntar, ¿cómo tratas o cómo enfocas en la parte de que se llama entrenamiento invisible, ¿no? De la alimentación, el sueño, los hábitos, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en deportistas profesionales, te encuentras que cada uno hace una cosa totalmente diferente y te pasa lo mismo, ¿no? Que tienes que encontrar un equilibrio entre obligarle y convencerle, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esta parte? Nosotros, pues como te decía, somos todavía un club en crecimiento, en constante crecimiento, y un club relativamente pequeño. Nosotros todavía no disponemos de una estructura médica como para poder ofrecerle al jugador pues unas pautas dietéticas más estrictas, o incluso, ¿por qué no?, proporcionarle unos alimentos diarios para que cuiden al máximo su alimentación, o dietas en base a PNI o en base a paleo o en base a diferentes dietas que cada jugador pueda creer o que le sienta bien, ¿no? O incluso pues a nivel de terapeutas o de médicos que sean mucho más creyentes de solamente esa filosofía de trabajo. Nosotros damos mucha libertad al jugador en ese ámbito. Solemos controlar, pues como te digo, con composición corporal, con la confianza que le tienes al jugador de que se van a cuidar, de que se cuidan y suelen cuidarse bien. Cierto es que gracias a la genética especial que tienen, seguramente no ataca igual un dulce a ellos que un dulce a mí personalmente, y su memoria corporal también es verdad que hace que lleven muchísimos años siendo atletas en su nivel, seguramente destacados o físicamente muy potentes, y que cuando son adultos son muy conscientes también de lo que su cuerpo les pide y lo que su cuerpo recibe como mejor, las horas de sueño que puedan tener, qué alimentación tienen que comer. Sí, es cierto que cuando vamos de viaje siempre tienen el menú que nosotros les proporcionamos, pues con menestras de verduras, con ensaladas variadas, con pasta o arroz, con carne, con pescado, con siempre muy variado en comida y cena, pero muy marcado a la vez con un buffet cerrado de alimentos, ¿no? Y eso seguramente también el jugador lo recibe como lo que yo tengo que comer cuando estoy en casa. Pues luego el jugador, pues cuando llega a casa, él sabe que necesita pasta, o que necesita esta proteína, o que necesita este vegetal, o que necesita esas legumbres, ¿no? En función también de lo que su cuerpo mejor asimila. Entonces sí que es verdad que te encuentras, pues cada vez más hay corriente de PNI, de jugadores pues que casi no comen carbos, que suplen mucho con proteína, con algo de vegetales, con casi nada de legumbre, pero solemos dar mucha libertad en todo esto, hasta que pues te puede saltar la alarma de que ves una composición corporal que dices, ostras, está perdiendo masa muscular y está aumentando en porcentaje de grasa, o ves que no rinde igual de bien, o ves que le ves lento, o le ves cansado, ¿no? O ves la cara que llega por las mañanas y dices, ostras, no estás descansando bien, ¿qué te pasa? E intentas buscar luego pues herramientas. Hay una herramienta que me gusta mucho, que estoy personalmente introduciéndome en ella, que es el NESA, que es un neuromodulador global, sistémico, y ayuda mucho en el descanso. Entonces, con un chico de aquí de Andorra sí que estamos trabajando conjuntamente. Él dispone del aparato y es muy interesante en cuanto a ayudar a sumar
en todos los tratamientos que haces y ayudar a recuperar y a descansar mejor, porque lo que hace es modular el sistema vegetativo, ¿no? El sistema nervioso central. Y esa es una herramienta que yo creo que podemos empezar a instaurar de cara a ayudar al descanso del jugador, pues porque aparte después de periodos de viajes en los que no duermes igual porque no es tu cama, en los que estás muchas horas de bus, en los que después de jugar el cuerpo sigue a un estrés alto, en los que no consiguen dormirse las siguientes 5 o 6 horas tranquilamente. Entonces, intentas buscar estos puntos en los que confiar en el jugador, observar pues cómo se comporta a diario e intentar proporcionarle las ayudas pues cuando las necesite lo más pronto posible, pero sin entrar mucho en la prevención o en el instaurar una corriente de dietética propia, por así decírtelo, ¿no? Perfecto. O sea, al final la nutrición yo creo que es un campo muy complejo y nosotros como fisios o preparadores físicos tampoco tenemos una formación muy extensa en esto, entonces podemos intentar ayudar y aconsejar, ¿no? Pero es un campo muy amplio que realmente yo creo que lo ideal sería que un nutricionista, pues si nos pudiese dar, ¿no? Pues cada uno que trabaje en su especialidad, por lo menos desde mi opinión, que debería ser así, ¿no? Sí, nosotros cuando detectamos esto siempre tiramos de especialistas, es decir, no cogemos nosotros y pautamos nuestras propias orientaciones dietéticas que puedas darle a un jugador sin ser conocedor de lo que realmente estás diciéndole a ese jugador. Pues tú puedes tener unos conocimientos de lectura, de haber estudiado, de haber leído, pero no eres especialista en ello, y cogerte la licencia de poder cambiarle un hábito a un jugador, yo creo que tienes que tener unos conocimientos muy firmes y muy contrastados para poder después decirle al jugador lo que realmente tiene que hacer o no tiene que hacer. Yo prefiero que una persona especializada con experiencia en el campo sea la indicada, ¿no? para darle todas estas indicaciones al jugador, tanto a nivel alimentario como con nuestros médicos a nivel de descanso, a nivel del sueño. Buscar pues suplementaciones que nos ayuden a descansar mejor. Siempre intentamos que sean pues suplementaciones naturales. Pues tenemos algún jugador que ahora está tomando pasiflora y melatonina. Intentar pues que tampoco no le altere, o generarle unas rutinas de post sesión. Pues vale, ahora llego a la enfermería, estiro, me trato, voy a casa, me hago la cena, descanso, leo antes de acostarme, intentar pues no coger pantallas, intentar no tomar estimulantes, pues intentarle ayudar a que su cuerpo, ¿no? Regenere lo máximo posible en el menor tiempo posible. Perfecto. Y luego otro tema también que es yo creo que debería haber un especialista, pero que sí que en la gran mayoría de clubes, si no hay nutricionista, menos hay un psicólogo deportivo, ¿no? Es una figura que todavía muy de que realmente se vaya a implantar, ¿no? Por lo menos en Europa, poco a poco, ¿no? Pero nosotros como fisios nos toca muchas veces hacer el papel de psicólogo, ¿no? De cómo gestionar las emociones, tanto en una lesión de larga duración como cuando un jugador le estás tratando y no juega y te hace confianzas sobre el entrenador. Bueno, una situación, ¿no? Que estás ahí de primera persona, ¿no? Y tienes que gestionar, ¿no? ¿Cómo gestionas tú el apartado mental, sobre todo en lesiones, ¿no? De larga duración, pero en general? Pues, bueno, primero estoy súper de acuerdo en que igual que deberías tener pues un especialista en nutrición en el diagrama del cuerpo médico, un psicólogo, de la misma forma que tienes podólogos de confianza a los que los jugadores pues van a ver para hacer exploraciones de biomecánicas o exploraciones de la marcha, pues una ayuda cognitiva a nivel psicológico yo creo que es fundamental en cualquier atleta, ya no en un equipo de baloncesto profesional, no, sino en cualquier atleta que dedique un tiempo muy importante de su vida a
una actividad física o a una actividad que le pueda llevar a estrés, a presión, a resultados. Todos necesitamos una atención psicológica, que sí que es verdad pues que muchas veces por proximidad, por empatía y por ser la persona que estás en ese momento y en ese lugar, cuando un jugador está frustrado, pues por lo que dices, porque no juego, porque me acabo de lesionar y es la segunda lesión de más o menos gravedad que tengo esta temporada, porque tengo problemas en casa, porque tengo mil historias que el jugador se te abre en ese momento en la camilla, y eso a nivel de gestión, ahí es donde, si eres fisioterapeuta, preparador físico, seguramente te lo tomarás más como una relación casi amistosa, ¿no? Que estás compartiendo pues unas intimidades de personales, más que de un psicólogo, que seguramente lo abordarás con unas herramientas para poder ayudarle de una forma mucho más orientada o mucho más seguramente sólida, ¿no? en ese aspecto. Entonces, pues intentas gestionarlo desde la máxima franqueza y desde la empatía al jugador. Es decir, cuando tienes una situación así, intentas, pues, como te decía antes, ¿no? En una lesión de larga evolución, que el jugador no se sienta desplazado del equipo, hacer los tratamientos que sean de camilla incluso, lo más cerca de ellos posible, es decir, en un córner del pabellón tratando, para que en horario de entrenamiento él está entrenando, se está recuperando de su lesión. Que sí que hay fases en las que no cabe otra de que tienes que entrenar fuera del horario de entrenamiento, o que tienes que entrenar en la enfermería por equipamiento o por disponibilidad de cancha, porque necesitas que ya esté empezando a moverse en pista, ¿no? Intentas pues integrarlo al máximo con toda la dinámica de equipo que lleve. Si está casi pero no está para jugar, pues hacerlo viajar igualmente, para que se integre, para que cargue horas de bus con el equipo, para que cargue comidas con el equipo, para que cargue bromas con el equipo, ¿no? Para que vaya interactuando lo máximo posible. Y en cuanto pues tienes estas confesiones en camilla, pues gestionarlas muy bien. Ahí eres un filtro. Ahí tú eres una persona de confianza que probablemente tengas más afinidad con el cuerpo de jugadores que con el cuerpo técnico, por horas que inviertes allí, y es muy importante saber de qué parte estás a nivel de staff, de que tú no eres un jugador, aunque muchas veces te traten como tal, sino tú eres una persona que trabaja en el cuerpo técnico, que tienes una interacción de muchas horas, en el que eso hace que tengas una confianza muy grande con ellos, pero no dejas de recibir unos inputs, tanto visuales como auditivos, de lo que te cuentan y de lo que ves, que muchas veces tienes que filtrar y ser esa parte consciente de decir, pues mira, igual esto habría que dejarlo subir más arriba, y esto igual necesitamos esta ayuda para que estés mejor, o igual habría que tirar de aquí y solucionar este tema que te está comiendo la cabeza y que no te deja ni jugar, ni te deja entrenar bien, ni te deja ser tú mismo, y que estás frustrado. Intentar buscar estas herramientas, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que nuestra figura hace de filtro, pero después necesitas esta atención personalizada de un psicólogo que te ayude a solucionar todos estos conflictos que puedas tener en ese momento con ese jugador. Y en lesiones de larga evolución, pues hacerle sentir constantemente parte del equipo, que no se sienta fuera de él. Sí que es verdad que hay jugadores que ya son más, que tienen más facilidad, ¿no? de seguir interactuando con el resto del equipo, que salen a cenar, que se van a tomar un café por ahí, o de que juegan después y siguen estando parte viva del equipo. Pero sí es verdad que hay jugadores que inconscientemente o conscientemente pues se sienten como rechazados, o como que ellos mismos se apartan también, y necesitas que los reintroduzcas, o que otros jugadores te ayuden a reintroducirlos y a que se sigan sintiendo parte de ello. Sí, totalmente. Yo creo que al final el aspecto mental es determinante en todo, ¿no? Pero sobre todo una recuperación de una lesión,
No es lo mismo un jugador que se siente integrado, que se sienta parte del equipo, que tenga una buena motivación, que sea positivo, ¿no? Para recuperarse lo antes posible, que todo lo contrario, ¿no? Al final la calidad de tu trabajo y del tiempo de recuperación va a ser totalmente diferente, ¿no? Tal cual, así es. Así es. Y seguramente se recuperará con mayores éxitos. Durante la recuperación será mucho más feliz y la recuperación será, a nivel de calidad, será mucho mayor que otra recuperación a la que ves que el jugador pues hace las cosas con desgana, de que no está motivado, de que no cree en lo que estás haciendo no porque no crea en ello, sino porque él consigo mismo no está bien. Entonces, intentar hacer sentir al jugador lo máximo jugador posible ayuda a que todo lo demás también sea una cadena que no deja de girar, que va sola. Totalmente. Pues mira, tengo algunas preguntas más, pero como queda poco tiempo, vamos a dejar que la gente pregunte, ¿vale? Kim nos ha preguntado Vale, varias cosas, no te hemos contestado porque estamos en medio de la entrevista. Ahora los que queráis hacer preguntas, ¿vale? Es el momento, ¿vale, Kim? Has escrito un montón. Escribe alguna pregunta ahora que quieras que te contestemos porque yo creo que muchas las hemos ido contestando, ¿vale? Entonces, bueno, la gente que quiera escribir algo es el momento, ¿vale? Así que, Kim, si tienes alguna pregunta, que te podemos contestar. Y los demás, lo mismo, ¿vale? Vamos a dejar unos minutillos. Yo, mientras la gente escribe, te quería preguntar algo que me parece muy descuidado en fisioterapia, en preparación física deportiva, es el tema del trabajo de patrón respiratorio. ¿Cómo enfocas tú este trabajo? Porque la gran mayoría de jugadores, pues bueno, nunca se han parado a pensar cómo respiran y la importancia que tiene esto en el control de sus emociones, en su rendimiento. Entonces, no sé si esto lo trabajas tú de alguna manera. ¿Qué opinión tienes? pues mira, yo suelo trabajar patrones respiratorios cuando me encuentro patología a nivel de columna cervical, columna torácica, sobre todo, por proximidad de musculatura que se ve envuelta en el movimiento y por proximidad de caja torácica y de su patrón. Sí es cierto que si un jugador descansa mal o no está en un momento mental bueno, sí que intentamos tratar a nivel diafragmático, soltar diafragma, intentar abrirlo bien, a nivel intercostal y enseñarle o educarle a respirar abdominodiafragmático o a ser consciente de las 3 respiraciones. Pero durante un proceso normal de un jugador que no tenga una patología cervical o torácica o no tenga una molestia en esas zonas, no solemos trabajar mucho en esa respiración y sí que estoy muy de acuerdo en que a nivel de conciencia corporal, a nivel de relajación, es vital de que ellos se conozcan y que tengan esta buena higiene respiratoria que muchos jugadores no tienen y respiran pues como respiran, igual que corren como corren y nadie les ha enseñado nunca ni les ha comentado nunca cómo deberían hacerlo, ¿no? Sí es cierto pues que hay en algunos tratamientos, pues cuando buscas ese punto de relajación, sí que intentas incidir, pues cuando están en decúbito supino en la camilla y vas a hacer una inhibición suboccipital, por ejemplo, buscas que tengan un patrón respiratorio abdominodiafragmático, de que cogen aire por la nariz, de que se relajen, y eso consigues que el jugador perciba ese ejercicio, entre comillas, que le estás haciendo hacer como algo que se relaja, ¿no? En momentos de estrés que tienen, ayudas a que ellos mismos sepan canalizar ese estrés, sepan relajarse, sepan buscar una mejor herramienta. Pero a nivel de rendimiento sí que es verdad que no lo controlamos y no lo he tocado nunca. Perfecto. Nos pregunta Kim, imagina que no tienes más que una camilla y el equipo en la cancha. ¿Qué piensas que sería lo mejor que podrías aportarle al equipo, entiendo, ¿no? Como fisio. Bueno, pues esta era una situación de no hace muchos años, que tenías solamente la camilla en el vestuario y un equipo semiprofesional trabajando. Y lo que trabajabas es mucho con manos, con razonamiento clínico, con manos, con trabajo activo y buscando pues que hicieran pues lo mejor posible su trabajo junto con el preparador físico que controlaba sus cargas y que siguieran entrenando siempre, cada día, excepto cuando había una lesión, que entonces sí que es verdad que nos derivábamos a una clínica
en donde poder ayudar al tratamiento que hacíamos en cancha conmigo o en camilla en el vestuario en ese momento. Pero sobre todo muchas manos. Al final nosotros sí que es verdad que nos ayudamos de aguja, nos ayudamos de equipos de diatermia o nos ayudamos de magneto en algunos casos, y que cada vez vas instrumentalizándote más, pero donde estén las manos, donde esté el racionamiento clínico, que se quite lo demás, casi te diría. Totalmente. Bueno, la siguiente pregunta te dicen, David, ¿puedes ser preparador físico de un equipo profesional? ¿Cómo? Preguntan, ¿un fisio como David puede ser preparador físico de un equipo profesional? Para nada. Para ser preparador físico necesitas unos conocimientos que yo no dispongo de ellos, tanto de control de cargas como de planificación, como de control de la fuerza, los ejercicios que pues tienen que hacer. Es algo que la verdad es que a mí me inquieta mucho y a mí me gusta. De hecho, estoy haciendo ahora una formación online de la Barça Innovation Hub sobre el entrenamiento de la fuerza desde la rehabilitación hasta el performance, que te dan muchos conocimientos física, pero necesitas unos conocimientos que en fisioterapia no se enseñan, que pueden ir de la mano muchas veces, que deberían ir de la mano muchas veces, pero un fisioterapeuta se dedica a una parte donde el preparador físico no interviene, aunque tengan unas líneas de conjuntura, y un preparador físico se dedica a unas zonas, a unas líneas de trabajo que los fisioterapeutas no podemos realizar. Sí que vamos de la mano muchas veces porque trabajamos con actividad física y con ejercicio y con trabajo activo, pero no podría ser preparador físico de un equipo profesional, ni mucho menos yo. Vale, la última pregunta nos dice, ¿los jugadores son agradecidos con el trabajo del fisioterapeuta? Muchísimo, muchísimo. Ellos valoran mucho lo que hacemos, tanto Paul, que es el fisio del segundo equipo, como yo. Nos valoran muchísimo por las horas que les echamos, por la atención que intentamos tener sobre ellos, tanto presencial como pues cuando después están en casa o días de descanso. Intentas que estén siempre lo más bien atendidos posibles, buscando siempre sus necesidades y lo que tú crees que les puede venir bien. Y esto ellos son muy agradecidos, lo valoran mucho. Perfecto. Mira, otra pregunta. ¿Cuál es el trabajo a largo plazo que realizas con los deportistas? ¿En qué momento de la temporada lo haces? ¿Cómo combinas el trabajo a largo plazo con los de corto plazo? A largo plazo entiendo pues tratamientos de lesiones más a largo plazo, pues como puede ser una tendinosis, supongo. Pues intentas, mira, por ejemplo, en tendinosis más concretamente, o lesiones así de larga evolución que no te impiden entrenar, que no te impiden jugar, pero que tienes que tener un control sobre ellas, suelo hacerlas siempre pre-sesión, para que después post-sesión yo esté también disponible para tratar las que más a corto plazo estamos haciendo. Jordi, se refiere a prevención. No entiendo la pregunta, Jordi. Yo tampoco, la verdad. No sé muy bien a qué se refiere. Hablando aquí de objetivos a corto y largo plazo, bueno, eso dependerá del trabajo en conjunto con el preparador físico, ¿no? Entiendo, una planificación. Nos hablan de macrociclo, microciclo, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Yo creo que para planificar dependerá de la lesión, ¿no? En concreto, no tiene nada que ver una tendinopatía rotuliana, que puedes estar toda la temporada con ella manejando cargas y dosis y ejercicios, que, no sé, un esguince de dedo, ¿no? Pues de la mano, no van a tener nada que ver los plazos ni la planificación. No, los tratamientos... Dime. Los tratamientos serán seguramente muy diferentes. Uno buscarás también pues una adaptación de la carga a largo plazo, pues tenerlas más controladas durante los periodos de viaje, durante los periodos de que no estás con tu equipamiento en el pabellón y que tienes que regular estas cargas lejos de casa, por así decirlo. Y los tratamientos que puedes hacer durante una lesión de corto plazo o unos tratamientos de prevención a corto plazo. Es que no acabo de entender muy bien la pregunta porque la prevención igualmente, aunque sea a corto plazo o a largo plazo, seguirá haciéndola hasta que clínicamente deje de sacar molestias o que esté muy bien adaptado al tejido y veas que tienes una estructura comparativamente igual
al otro, tanto funcional como de tejido. Por eso no entiendo bien lo que me está preguntando Jordi. No sé, yo creo, como dices tú, que al final el trabajo de prevención como tal es complicado, ¿no? Llamarlo prevención, ¿no? Sino más reducción de riesgos, pero es algo que es todo el año, o sea, no es porque al final si has tenido una lesión vas a tener que seguir trabajando de una manera más específica para intentar no volver a recaer, o sea, ese trabajo de prevención constante, ¿no? Yo creo, no es ni a medio ni a corto, es toda la temporada y toda la vida de un deportista, tanto con fisio, entrenamiento, como con el entrenamiento invisible. Sí, es decir, cuando sí que hacemos las valoraciones iniciales que te comentaba antes y encuentras hallazgos de descompensación muscular o de un déficit de core, por ejemplo, es decir algo, pues este trabajo de core lo va a hacer casi diario antes de la sesión, o un trabajo de movilidad lo hará antes y después de la sesión para preparar y para restaurar post stiffness, post más tensión o más sensación de tensión de los tejidos, más rigidez. Y en casos de un esguince o de una sensación de inestabilidad, todos los trabajos de entrenamiento, todos los trabajos de preparación de esa musculatura para el esfuerzo, necesitas hacerlo casi a diario. Si hay una sesión de contacto en la que pueda haber un riesgo lesional, los hará siempre antes de la sesión, cuando el cuerpo no esté fatigado y esté algo activo, no hacerlos en frío. De la misma forma que el trabajo de prevención de una tendinopatía, en el trabajo excéntrico que podamos hacer, también los haremos siempre antes de sesión, con un previo calentamiento, con un previo movilidad e intentando hacerlo los óptimos. Perfecto, pues mira, vamos a ir acabando porque el límite es 1 hora, ¿vale? Para ¿Vale? que no se corte. Ha preguntado al ver las valoraciones, pero eso ya lo has comentado antes, entonces si esta persona que nos pregunta, simplemente con ver el Instagram otra vez en directo desde el principio, vas a tener respuesta a esa pregunta, ¿vale? Porque esto se nos va a cortar. Y la última pregunta, que esta sí que la puedes contestar rápido, ¿cuánto tardas en hacer un vendaje? Imagino que de tobillo, que será lo típico, ¿no? Que Y preguntan los de aquí. tobillo son los clásicos que hacemos, pues si es mixto suelo tardar 1 minuto, minuto y poco. Si es rígido, un poquito más. Me acerco a los 2 minutos por tobillo. Perfecto. Se Más nota o menos, sí. la práctica. Sí. Ahora tengo 12 jugadores entrenando y vendo 9. Y tardo unos 20, 25 minutos. A veces un poquito más si me entretengo, pero suele tardar eso, unos 25 minutos. Perfecto. Pues nada, ya para acabar, agradecerte mucho haber estado aquí. Me ha parecido la verdad que muy interesante. Tenía algunas preguntas más, pero el tiempo es el que tenemos. Y nada, si quieres dar algún mensaje final, yo por mi parte, muchas gracias de que hayas participado. Pues nada, agradeceros tanto a ti como a todos los que habéis estado escuchando y a los que habéis estado preguntando y a los que habéis estado interactuando por hacerlo mucho más ameno todo el final. Y nada, agradeceros de nuevo todo, de verdad. Perfecto, muchas gracias.